Ya estamos transmitiendo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Tú crees? Sí, ya me marca Facebook que sí. Entonces vamos a comenzar. Hola, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la segunda sesión del seminario del Grupo de Ingeniería Lingüística. En esta ocasión nos va a hablar uno de nuestros miembros pues ya más antiguos, Tonatiuh Hernández, y nos va a hablar justo de su tesis de la composición sintagmática de unidades fraseológicas especializadas. Y bueno, ya sin más preámbulo, le cedo la palabra, así que adelante, Tona, es todo tuyo el aforo. Ok, gracias. Buenas tardes. Voy a exponer sobre mi tesis, que se titula Composición sintagmática de unidades fraseológicas especializadas. Mi asesor fue el doctor Gerardo Sierra, y esta tesis la desarrollamos en el grupo de Ingeniería Lingüística. Bueno, el objetivo de esta tesis es analizar la composición sintagmática de las unidades fraseológicas especializadas para determinar los patrones compositivos más utilizados por los hablantes. No, se está oyendo mal. Tona, hay ciertos problemas con tu conexión, entonces tal vez ahorita si gustes repetir. Y explicar qué motiva su elección. Este es principalmente un análisis y pues toda la exposición. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan mejor? Tona, se está trabando un poco tu audio, entonces, ¿me escuchas? Ahorita se está trabando un poco tu audio, entonces te sugeriría... Ok, Tonatiuh perdió la señal. Permítanos tantito. ¿No es este TH Hernández? Sí. Sí. Ok. Dejas, ok. Está bien. Te sugeriría regresar a hipótesis que por ahí se trabó. Ok. ¿Vale? Sí. Bueno, la hipótesis de este trabajo Otra vez. pues es en los hablantes, y al utilizarlos prefieren estructuras sintagmáticas que permitan la transmisión de conocimiento sin ser demasiado complejas. Mientras que las estructuras simples no permiten coordinar conceptos, describirlos o especificarlos, las estructuras sintagmáticas muy complejas tienen un coste de procesamiento cerebral que es más alto y por ello son menos utilizadas. Para hacer el análisis de esta tesis, pues les voy a explicar qué conceptos intervienen en todo este trabajo. Pues, para empezar, como les mencionaba, esta tesis es un análisis de corpus y de un corpus de documentos científicos. Y los fraseotérminos, ante todo, se rigen por la teoría comunicativa de la terminología, que está escrita por María Teresa Cabré. La teoría comunicativa de la terminología es un grupo de teorías muy extensas que abarcan distintas características de los fenómenos comunicativos. Específicamente para esta tesis, tomé los 3 tipos de unidades que conforman el término, que son las unidades lingüísticas, las unidades socioculturales y las unidades cognitivas. María Teresa Cabré, en la teoría comunicativa de la terminología,
indica que el término está compuesto o se da en la articulación de estos tres tipos de unidades. Es decir, un término tiene una realización lingüística, tiene una grafía, una serie de rasgos lingüísticos, y eso es la unidad lingüística del término. La unidad sociocultural, por otro lado, pues se refiere a todos los aspectos que rodean la comunicación terminológica o comunicación especializada. Para que un término sea tal o para considerar especializada un cierto tipo de comunicación, tiene que haber ciertos rasgos que están presentes en las personas que utilizan ese tipo de lenguaje. Entonces, estos son los rasgos socioculturales. Por lenguaje especializado, que es en donde surgen los términos, María Teresa Cabré nos indica que, bueno, uno de los principales rasgos es que sea una comunidad de hablantes que comparten cierto conocimiento y que utilizan ciertas palabras para comunicarse, y es en este ambiente donde surgen los términos. El tercer tipo de unidad que constituye el término, pues es la unidad cognitiva, que es la forma en la que el conocimiento se estructura o dentro de la mente del hablante. Cuando se utiliza un término o se da una situación de comunicación especializada, pues esto tiene una correspondencia cognitiva, tanto en la forma en la que ese término se almacena dentro del cerebro, como todos los mecanismos cerebrales que se dan para la formación y para la transmisión de ese término. ¿Por qué? Porque un término es una forma en la que se estructura el conocimiento y se comunica. Entonces, la interacción de estas tres unidades, pues resulta el término. María Teresa Cabré también indica que el término es poliédrico, es decir, se puede analizar desde múltiples formas, no solo desde estas tres, pero estas tres son las que yo elegí para llevar a cabo la metodología y para el análisis de los términos, pero no son las únicas. El segundo concepto que es muy importante es el de fraseología especializada. La fraseología, pues, se ha ocupado durante mucho tiempo de los refranes, de las frases coloquiales, pero eso a un nivel de lenguaje general. La fraseología tiene sus principales antecedentes en estos dos autores que ustedes ven en la pantalla, en Charles Bailey, en el Tratado de Estilística Francesa, que él es el primero que hace mención de los grupos fraseológicos, y Julio Casares, que ya está más apegada a la tradición lingüística hispánica y a la lingüística moderna, que en Introducción a la Lexicografía Moderna, bueno, sienta las bases para el desarrollo de la fraseología. Pero en esta tesis principalmente me baso en el Manual de Fraseología Española de Gloria Corpas Pastor, que fue publicado en 1996 y que hasta la fecha es uno de los trabajos más completos que existen sobre fraseología. En este manual de fraseología tenemos que la fraseología es una subdisciplina de la lexicología. Las estructuras prefabricadas y las combinaciones estables de palabras que utilizan los hablantes y en sus producciones lingüísticas por motivo de economía y rapidez en el procesamiento del lenguaje son su objeto de estudio. Cuando me refiero a fraseología especializada, ya no estamos en un ámbito de lenguaje popular, sino que nos trasladamos a un ámbito de comunicaciones que pueden ser científicas o especializadas en el sentido de que si existe un grupo de personas que su comunicación es diferente a la lengua general, por ejemplo, pueden ser, no sé, algún mecánico que en su taller utilizan ciertas palabras que son especializadas, que entre este grupo de personas conocen, pues es un ámbito de comunicación especializada. La comunicación especializada no se refiere únicamente al trabajo científico, sino al distinto tipo de comunidades especializadas que comparten cierto léxico para comunicarse entre ellos sobre un tema que les es común. Un poco más sobre fraseología es que
es un aspecto estable de las lenguas que abarca secuencias memorizadas hasta las combinaciones de palabras más o menos fijas y que pasa por las estructuras de frase lexicalizadas y los patrones léxicos combinatorios. Algo que es muy importante es la delimitación de los fenómenos léxicos, hasta dónde llega el ámbito de la fraseología, y bueno, la fraseología va del sintagma, que debe estar formado por al menos 2 palabras, hasta la oración compuesta, es decir, si es un sintagma de menos de 2 palabras, no es el objeto de estudio de la fraseología, y si llega a la oración compuesta, tampoco es estudio de la fraseología. Y bueno, ahora un concepto muy importante y que es en torno al cual se articula la tesis es la unidad fraseológica especializada. Como les comentaba, aparecen en contextos especializados y tienen funciones terminológicas. Para no confundirlos, la unidad fraseológica especializada es un término multipalabra. En vez de un término de una sola palabra, pues son términos que agrupan 2 o más. Ahora, existe una gran variedad denominativa sobre cómo nombrar a las unidades fraseológicas especializadas. Hay autores que les dicen, por ejemplo, colocaciones de lenguaje especializadas, o bueno, hay bastantes formas de denominarlas, y por lo común cada una de estas denominaciones pues tiene un marco de análisis propio. En este caso, explicar los fraseotérminos como unidades fraseológicas especializadas, pues la razón es la teoría comunicativa de la terminología. En ella, bueno, no María Teresa Cabré, pero sí una investigadora que se llama Bevilacqua, utiliza la teoría comunicativa de la terminología para explicar estos términos multipalabra. Entonces, unidad fraseológica especializada es un concepto que utiliza la teoría comunicativa de la terminología y que establece un método de análisis lingüístico y una serie de aspectos comunicativos y cognitivos desde los cuales analizar este tipo de términos. ¿Cuáles son las características de las unidades fraseológicas especializadas? En primer lugar, deben tener una frecuencia relevante en los textos especializados o en la muestra de habla que se haya tomado. Esta frecuencia relevante se refiere a la estructura completa, es decir, si tengo un término de 3 palabras que incluye un sustantivo, una preposición y un adjetivo, pues este mismo patrón aparece continuamente en un conjunto de textos especializados escritos por diversas personas, y entonces, pues eso es una de las características. Por institucionalización se refiere a que estos términos se dan por el consenso entre la comunidad o por la institución, y además no puede haber cambios en ellos, porque si se cambia una de las palabras, pues entonces ya no es el término, no admite modificaciones. La fijación interna es que estos términos no admiten cambios en su estructura, o sea, si tengo procesamiento del lenguaje en un corpus, debe tener una frecuencia relevante que este término aparezca en varios textos y que no cambie, porque si comienza a cambiar, entonces ya no cumple el criterio de fijación interna. La especialización semántica y la gradación, que es una característica que dice que bueno, esas características pueden aparecer en menor o mayor medida. Y bueno, otra de las características es que deben incluir al menos una unidad terminológica. Semióticamente, las unidades fraseológicas especializadas deben estar asociadas de manera estable y codificada a elementos referenciales, es decir, deben designar un concepto unitario. Morfológicamente, por lo menos 2 de sus componentes deben ser unidades léxicas autónomas. Deben ser utilizadas
y o formar parte de un contexto especializado determinado por los hablantes y el origen de las muestras textuales. Sintácticamente pueden ocupar en una frase la posición de constituyente autónomo mínimo. Otro concepto clave, como ven, ya vimos la teoría comunicativa de la terminología, que nos permite trabajar con términos, nos brinda una metodología que voy a explicar más adelante. Ya vimos las unidades frasiológicas especializadas. Ahora voy a hablarles de la composición sintagmática, que es un procedimiento de formación de nuevos términos a partir de la combinación de lexemas. Este tipo de combinación no está, no solo es de nuevos términos, puede ser es más amplio. Pero en este caso, pues lo vamos a ver cómo lo utilizan los hablantes para construir términos. La fusión de los componentes no es absoluta porque se mantiene separación gráfica y fonética. Es decir, cuando se forma un frasiotérmino o una unidad frasiológica especializada, los componentes no muestran cohesión gráfica ni fonética. El grupo conserva la forma en la que se acentúa, no hay una cohesión del conjunto. Por otro lado, hay una independencia fonológica de sus elementos. Se constituye un grupo biacentual o el grupo acentual que corresponde según la extensión de este compuesto, y la expresión concordante en su caso de morfemas de género y número, y además posee rasgos que revelan su ausencia de autonomía sintáctica. La composición sintagmática es una combinación de varias palabras que está inmovilizada en sus posibilidades sintácticas y que designa un concepto unitario, es decir, no admite conmutación en sus elementos. Si a un le cambiamos un adjetivo, pues el sintagmático está fijado, es decir, que la construcción de palabras aparece. Espera, Tonatiuh. Tonatiuh, se oye otra vez cortado. Si puedes repetir el último minuto, acércate tal vez más. No se oye, de hecho. Sí, yo creo que está esperando un poco o tal vez a que regrese el internet. Se perdió que comparte pantalla. Pues vamos a esperarlo tantito. Le voy a mandar mensaje. Estamos en una breve pausa en lo que logramos restablecer la comunicación con nuestro ponente. Gracias por esperar. ¿Me escuchan? Hola, Tona. Ya te escuchamos de nuevo. Pero dejaste compartir pantalla. Voy. ¿Está bien donde voy o me regreso un poco? No sé dónde se perdió la señal.
Déjame ahorita ver tu diapositiva otra vez y te digo exactamente dónde te quedaste. Creo que sí, esa que está el primer párrafo. Sí, sí, creo que si empiezas desde la primera viñeta sería excelente. ¿Tona? Hola, Tona. Tal vez si alguien comparte las diapositivas de Tona y él solamente utiliza su micrófono, fluya mejor, ¿no? Podremos intentarlo ahorita, voy a intentar comunicarme con él. Inclusive él podría estar con su teléfono. Ajá, nada más el audio. O que haga alguien más host para que se quede ahí fijada la presentación. Ya hablé con Tonatiu. Ahorita yo voy a empezar a compartir su pantalla, me la va a pasar, ¿ok? Entonces, pues permítanos tantito. A los que están viendo la transmisión en vivo vía Facebook, vamos a detener un poco la transmisión en lo que logramos restablecer comunicación con nuestro ponente y disculpen las molestias. Ahorita volvemos.